nos quiere llevar para acá. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría entonces ahora la ecuación? Pues puede ser 50x más 80y menos z igual a 0. Nos quiere llevar para acá. Necesito z positivo. ¿Por qué? ¿Por qué necesito z positivo? ¿Qué es z? Una variable. Sí, es una variable, pero ¿qué es? Las ganancias. Las ganancias. Entonces yo no quiero una ganancia negativa, ¿verdad? No hay ganancias negativas, no hay ganancias negativas. No. Entonces z la veo con cero positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mejor me llevo estos para acá. Y signo negativo, ¿no? ¿Cómo quedaría? Menos Menos 50y 50x. Menos 50x Menos 80y. menos 80y igual a 0. igual a 0. Y ya queda balanceado otra vez, ¿verdad? Ok. Esta es la primera. Lo segundo es hacer eso que les comentaba, porque el método simple solo trabaja con igualdades. Voy a tomar la primera restricción. Restricción 1. Bueno, voy a quitar. No, esto lo voy a poner con otro color para que sepan que eso es lo primero que hicimos. ¿Sí? Entonces, a la restricción 1, que es x más 2y mayor o igual a 120, yo lo tengo que convertir en una igualdad, ¿verdad? Eso voy a decir x más 2y. Y dijimos que le tengo que añadir un valor para que esta suma más el nuevo valor me dé 120. ¿Sí? Entonces va a ser, vamos a poner una S1. Y ahora sí ya le pongo 120. ¿Cuánto vale S1? Lo necesario para que se cumpla la igualdad. ¿Sí? Lo necesario para que se cumpla la igualdad. Entonces, esa S le llaman variable de holgura. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con la restricción 2. Pero, en este caso, para la restricción 2, ya no va a ser S1. ¿Por qué no va a ser S1? Porque la diferencia, bueno, el faltante va a ser diferente. Exactamente, porque el faltante es diferente. Si aquí fuera también x más 2y igual a 120, pues sí, pero es diferente aquí el faltante. Entonces, como dice Joaquín, entonces ahí va a ser ¿qué? S2. Entonces, para la restricción 2, que es x más y menor o igual a 90, va a ser x más y más S2 igual a 90. Y esto va a ser el número 2. Digamos el paso número 2, ¿no? Para ponerlo así por pasos. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Aló? ¿Qué onda, mi Robert? Bien, bien. Oye, ¿te puedo regresar la llamada en un ratito? Que estoy en una clase. Sí, ándale, gracias. Ay. Pero bueno, entonces, si se fijan, ya tengo tres igualdades, y con todos los coeficientes para un lado, perdón, los términos iguales para un lado y para el otro, ¿verdad? Aquí tengo variables, acá tengo constantes, aquí tengo variables, acá tengo constantes. Por eso es que al principio pasé los términos iguales para acá. Variables de un lado, constantes del otro. Variables de un lado, constantes del otro.
¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo entonces con esas ecuaciones? Ya son ecuaciones, ¿verdad? Todas. ¿Cómo puedo trabajar con ellas? ¿Recuerdan lo que hacíamos al principio? Que dijimos, ¿para qué sirve esto? Las primeras clases de repaso de primer año. Yo les puedo, miren, tenemos lo mismo, ¿no? Aquí tenemos, voy a poner este lado. Z menos 50x menos 80y. Voy a poner aquí igual a 0. Porque hasta allá no está nada, ¿no? Luego tengo las x con las x, por eso lo puse así. X más 2y y luego más S1 más S1 igual a 120. Y luego tengo x más y más S2 igual a 90. Los puse con los términos iguales, ¿verdad? Alineados. Aquí tengo todas las z, todas las x, todas las y, todas las S1, las S2 y todos los resultados. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Hacer como una matriz, no sé. Una matriz. Acuérdense, pongo todas las z, todas las x, todas las y, todas las S1, todas las S2 y todos los resultados. ¿Qué voy a poner? Solo los coeficientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas z tengo en la primera? Una. ¿Cuántas x? 50. Menos 50. ¿Cuántas y? Menos 80. ¿Cuántas S1? 0. 0. 0. Y luego acá tengo ¿cuántas zetas? 0. Este sería, perdón, esto sería la función objetivo, ¿verdad? Esto sería restricción 1. Esto sería restricción 2. ¿Sí, verdad? Entonces, aquí ya poniendo solo los coeficientes, en la restricción 1 tendríamos 0z, 1x, 2y, 1s1, 0s2, 120 de resultado. Luego en la 3, 0, 1, 1, 0, 1, 90. Y ahí tenemos nuestra matriz, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Ahora, fíjense bien. Vamos a resolverla por un método de Gauss-Jordan, de pivote. Ese método no lo alcanzamos a ver porque ya habíamos agarrado mucho tiempo en repasos y aparte como que no me estaba costando un poquito de trabajo. Entonces lo dejé y aquí mismo en el problema lo vamos a resolver. Es bien sencillo. Aquí lo primero que vamos a buscar es algo que se llama elemento pivote. Por eso también se le conoce como método pivote. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a identificar, para identificar el elemento pivote, ustedes saben, recuerdan, que las matrices están formadas por filas y columnas, ¿verdad? Filas y columnas, ¿sí? Entonces, si yo digo el elemento pivote, es el elemento en donde está situado. Por ejemplo, si digo el elemento 2, 2, ¿dónde está situado? Segunda fila, segunda columna, ¿sí? Entonces, fijan que para saber dónde está el elemento necesito hacer esa intersección de filas y columnas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber dónde está ese elemento pivote, que es con el que voy a empezar a trabajar, pues necesito saber cuál es la fila y la columna pivote, ¿sí? Entonces, para eso voy a empezar con la columna pivote y lo primero que voy a identificar, voy a estar trabajando con las variables de decisión. ¿Dónde están las variables de decisión en esta matriz?
¿Dónde? En la segunda y tercera columna. En la segunda y tercera columna, gracias. Entonces, ¿Por qué? aquí están las variables de decisión, X y Y, las pusimos acá. Ah, X y Y, entonces, estas son variables de decisión. ¿Sí? Entonces, para identificar la columna pivote, me voy a basar en estas columnas de las variables de decisión. ¿Y cuál voy a elegir como columna pivote? La que esté negativa. Dices, pero las dos están negativas en este caso. ¿Ok? La más negativa, entonces. Yes. Bien. Sí, supongamos que una es Mayerly y la otra es Alejandra. Mayer, yes. No, no. Ay, se me hace Entonces va a ser Qué bueno La que Mayer. me los quiero. la Mayer, ¿verdad? Ok, entonces esta la vamos a identificar, jóvenes, como nuestra columna pivote. ¿Sí? Ahora, ya tengo en qué columna, ya tengo en qué columna va a estar mi elemento pivote. Pero en eso tengo 3 elementos. Todavía me falta saber en qué fila va a estar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí me voy a ir a los resultados, ¿sí? De las restricciones. ¿Qué resultados tengo en las restricciones? 0, 120 y 90. Vamos a ver. En las restricciones nada más. pues eso. 120 y 90. 120 y 90. 0 no es resultado de restricciones, es de función objetivo. Entonces aquí tengo el 190 y... 120 y 90. Perdón, 120 y 90. 190 y 90. ¿Qué voy a hacer con eso? Los voy a dividir entre su valor de la columna pivote. 120 entre 2 y 90 entre 1, ¿verdad? ¿Cuánto les dio? 60, 90. 60 y 90, ¿verdad? Voy a agarrar el menor. De esos dos, voy a agarrar el menor. Entonces, ¿en dónde está? En esta, ¿verdad? Entonces esta va a ser mi fila. También va a ser la que es de menor. Es la que es menor ahí. Sí, el que les dé menor el resultado. Esto sería el 3, ¿verdad? Bueno, aquí mismo está el 3 y el 4. El 3 sería vaciar datos o vaciar coeficientes. Hoy anda bien en tierra. Viva ahí. Tabla. Sí. 4. Identificar elemento pivote. ¿Sigamos bien con el orden? Después de haber igualado con las variables de holgura, vacío los coeficientes en la tabla. Aquí sé que sería esta, pues. ¿Sí? Vayan anotando porque ahorita que se llena un huevo. Entonces, ya identifiqué mi columna pivote y mi fila pivote. ¿Dónde se intersecta que voy a tener? ¿Cómo que se va a tener? El pivote, el elemento pivote, exactamente. Y es el 2. Es lo que dijimos hace rato. O sea, si voy a buscar el elemento 2, 2, pues tengo que identificar cuál va a ser la columna 2. Pero aquí, como no hay número, pues tengo que identificarlo al revés. Tengo que ir a buscar esa intersección. ¿Sí? Entonces, así, primero, de las variables de decisión, ¿cuál es la más negativa? Y esa va a ser mi columna pivote. Después me voy a las restricciones, a los resultados, y los divido entre los valores de la variable de la columna pivote. El que sea menor va a ser mi fila pivote, y donde se cruzan, pues es el elemento pivote.
Pues sí. Igual ahorita no. Si es ese elemento, no es relevante ahorita la posición, pero sí es ese elemento. Ok, entonces el que queda ahí, dijimos que lo conocemos como elemento pivote, ¿no? Bueno, ahí lo notan ustedes para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya identifiqué mi elemento pivote, ¿sí? Y de las primeras cosas del método ese de Gauss-Jordan es convertir ese elemento pivote, convertirlo en 1. ¿Sí? ¿Alguien ha jugado? Bueno, en el pivote, yo me imagino lo primero el básquetbol, pero en varios deportes hay un pivote, ¿no? El pivote, el básquetbol es el pie que a partir de ese hace un movimiento, ¿no? Del cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso yo lo relaciono con eso, pues a partir de ese elemento vamos a pivotear. Vamos a hacerlo. ¿André? de la bicicleta. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Dijimos, convertir el elemento pivote en un. ¿Cómo están? Sí, está Ángel Prado, Erika, Gilberto y Jordi. Si no han hecho ningún comentario, ¿verdad? ¿Todo bien, verdad, jóvenes? No se escucha, Erika. No sé por qué no han escuchado nada. No, sí está aprendiendo. ¿Sí se escucha todo, verdad, jóvenes? Sí, ok. Sí, dice Erika. Gracias, Erika. Ok, 5. Convertir pivote en 1. ¿Cómo vamos a convertir este pivote en 1? Dividiéndolo entre el mismo número. Y si lo multiplico, ¿en cuánto va a quedar? También puede ser dividiendo y multiplicando, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Si lo divido entre... ¿Cuánto? 2. Entre 2, ¿cuánto me va a dar? 1. Y si lo multiplico por... 2. Pues por 2. Te va a dar 4. No se puede. ¿Ah? Y si lo multiplico se va a dar 1. No, y si lo multiplico por cuánto, me va a dar 1. No, pues no. Por 0.5. Por 0.5, por un medio. Ok. Sí, entonces yo puedo tomar la decisión que quiera. Entonces, pero, fíjense bien, no solamente el pivote lo voy a modificar. Si yo quiero convertirlo en 1, tengo que equilibrar todo, ¿verdad? Entonces, toda la operación la voy a aplicar a toda la fila. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Multiplicar por un medio o dividir entre 2? Dividir. ¿Ok? Entonces me dicen cuánto les va a dar primero. 0. Ajá. Vamos a trabajar con fracción. Bueno, un medio. Ajá. 1, un medio, 0 y 60. Ok. Entonces, fíjense bien, ¿qué voy a hacer entonces? Para el paso 5, voy a hacer, bueno, ustedes dijeron dividir, ¿verdad? Okay. Fila 2 entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La otra opción es fila 2, un medio por fila 2. Como se les haga más fácil. A mí se me facilita un poco más la multiplicación que la división. La fila pues no se modifica, ¿verdad? 1 menos 50 menos 80. 0, 0, 0.
La segunda fila, que es la que se modifica, les quedó 0. Y luego, medio, 1. 1, que esta es la que queríamos modificar. Luego otra vez un medio. 0, ¿verdad? Y acá está 60. Y la tercera fila, pues no le hicimos nada. 0, 1, 0, 1, 90. Esta va a ser la nueva matriz con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Ahora sí, ya tengo mi pivote en 1, ya voy a empezar a pivotear a partir del 1. ¿Cómo es que voy a pivotear? Ahora lo que tengo que hacer sería como el sexto paso. ¿Dónde? Sí, vamos a hacer, pero bueno, yo le llamo así pivotear. Hay que hacer 0 los números por encima o por debajo del pivote. O sea, tengo que hacer 0 este número y hacer 0 este número. Pero fíjense bien, ese método dice que tiene que ser un número que multiplicado por el pivote, ¿sí? Un número multiplicado por el pivote, que al sumarlo con ese número, me da 0. Tengo que buscar un número, acá estoy. Tengo que buscar un número, multiplicarlo por este, y lo que me dé, sumarlo con este, y me tiene que dar 0. Pues si multiplica 1. Parece que lo que sigue es convertir en 0. Y en 0 los valores por encima y por debajo del pivote. ¿Sí? Profe, siempre cuando vayamos a convertir todos en 1, o sea, se va a seleccionar el número que está en el medio. Sí, el pivote es el que vamos a convertir en 1. El que queda dentro de La intersección. ¿Sí? Ese es el que vamos a convertir en 1. Pero como el número que yo utilice para convertirlo en 1, pues va a afectar a todos los demás. La misma operación que yo realicé aquí, la tengo que hacer acá. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, entonces, fíjense bien, vamos con el paso 6. Convertir en 0 los valores por encima y por debajo del pivote. ¿Cómo? Ya dijimos tiempo. Más ligero. No sé, todavía no me ha contestado. Yo te aviso. Lo más probable es que no sé si en la tarde o mañana. Sí, pues ya que me conteste, pues ahorita ya no se puede, no me contestaron. Vale, pues. Bye. Entonces, ok, vamos a convertir en 0. Dijimos que era multiplicando el pivote por un número y que ese resultado lo tengo que sumar con los números que quiero convertir en 0, pues me tiene que dar en 0. Decía Joaquín que si yo multiplico por 80, pues me va a dar 80, más menos 80, pues ya me da 0, ¿verdad? Entonces hay una manera, digo así, lo de derecho Joaquín, lo más fácil es, pues buscar el opuesto al valor que tengo aquí. ¿Por qué? Porque para eso convertí en 1 el pivote. Para no batallar a la hora de convertir en 0 los elementos. Para eso hicimos 1 el pivote. Entonces ya nomás busco el contrario, por ejemplo, para este caso sería 80 por
1, pero 1, acuérdense que las operaciones que yo realice, las voy a realizar en toda la ecuación. Sí. Entonces va a ser 80 por, ¿qué es esto? La fila 2, ¿verdad? Sí. Entonces va a ser 80 por la fila 2, más, acuérdense que tiene que estar sumado con este, para que me dé 0. Pero este, ¿dónde está? Tengo igual a toda la ecuación. Tienes que poner en menos 80. ¿Dónde? No necesariamente porque se va a modificar dependiendo de dónde se está. En este caso sería. Aquí, si aquí fuera 80 positivo, entonces yo aquí sí ocupo un 80 negativo. ¿Sí? Sería 80 por fila 2 más fila 1. Más fila 1, exactamente. Y así ya voy a obtener este valor en 0. Pero yo no puedo modificar solo un valor, ¿verdad? Tengo que modificar toda la ecuación para que esté balanceada. Lo mismo aquí, yo no puedo multiplicar nada más este número. Tengo que multiplicarla toda para que quede balanceada. ¿Sí? Ok, entonces, lo mismo para el elemento que está abajo del pivote. Esto fue para el elemento que estaba encima del pivote, ahora para el que está debajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser aquí? Fila 2. Vamos a ver con el coeficiente. Un número que multiplicado por el pivote me dé lo contrario a este valor. De 0, pues. Aquí es 1 también, ¿no? Este 1 lo tengo que convertir en 0. Lo mismo que este. ¿Cómo convertimos el 80 en 0? Con un 80 positivo. ¿Cómo convierto el 1 en 0? Con un 1 negativo. Va a ser menos 1. Menos 1. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? ¿Pero dónde está? Fila 2. Sí, la 2. Fila 1. Más Más. Y 3 sería. fila a 3. Tienen razón. Más fila 3. ¿Sí? Lo sacamos. Sí, ahora fíjense bien. Aquí lo que yo quiero modificar, esto es lo que voy a modificar. Esta se queda igual. ¿Vale? Entonces hay que hacer estas operaciones y sale una nueva matriz. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya puedo borrar lo demás? ¿Ya? ¿Ya te van a contar? Papá, ¿te toman una foto? Yo no. ¿Te toman una foto, por favor, la cámara? Gracias. Ok, voy a borrar entonces Todo. esto de este lado. Ya borro este de abajo, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo le voy a hacer esa operación? Pues voy a escribir esto para hacerlo así como hacer 80 por fila 2. 0, 1 medio, 1, 1 medio, 0, 60, ¿verdad? Más fila 1. 1, menos 50, menos 80. Así lo podríamos ver, lo podemos hacer mental, ¿no? Pero así para que más o menos lo se aprecie. Este por este, más este. Y va a quedar aquí. Este por este, más este va a quedar aquí. Este por este, más este va a quedar aquí. Y así todo. ¿Sí? Es lo que dice aquí, ¿verdad? 80 de fila, por fila 2 más fila 1. Esta es la fila 2, esta es la fila 1. ¿Sí? Entonces lo hacemos. 80 por 0. Más 1. 1. 80 por 1 medio. ¿Vale? 40 más 50.
Más Menos menos 10, 50. Menos 50. Si más menos 50 tienes razón. Menos 10. Menos 10. 80 por 1. 80. Más menos 80. 0. 0. Esto es lo que queríamos lograr, ¿verdad? 80 por 1 medio. 40 más 0. 40. 80 por 0, 0, más 0, 0, 80 por 60, 6 por 8, 48 y 2 ceros. ¿Sí, verdad? ¿Sí? Ok, y lo mismo hago con lo de abajo. Lo de abajo sería menos 1 por la fila 2, 0, 1 medio, 1, 1 medio, 0, 60, más la fila 3, 0, 1, 1, 0, 1, 90, ¿verdad? Entonces, menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 por 1 medio. ¿Sí, Mayerly? ¿Cuánto te da? Menos 1 por medio. Ajá. Menos 1 medio. Menos 1 medio más 1. 1 medio. 1 medio. Menos 1 por 1. Menos 1 más 1. 0, esto es lo que queríamos. Menos 1 por 1 medio. Menos 1 medio. Más 0 por menos 1 medio, ¿verdad? Menos 1 por 0, 0. Más 1, 1. Menos 1 por 60. Más 90.
0,60. Luego, ya vamos por esta. 2 por 0, 0, 0. 2 por 1 medio, 1, 1. 0, 2 por 0, 0. 1, Menos 1. 2 y 60. Ahora sigue convertir en 0 los de arriba y los de abajo, pero aquí nada más tenemos Nada arriba. más tenemos arriba, ¿Serían exacto. las dos filas o nada más la que está arriba? Luego? No, no. Las dos. Sí, pues las de arriba y las de abajo. ¿Cuáles son las de arriba? Las dos. Esta está arriba y esta también está arriba. Entonces, en este caso, pues las de abajo no hay. Entonces sería. Ok, vamos a ponerle aquí por un ladito. Entonces, para esta, recuerden que este es el elemento pivote, ¿verdad? Y que tengo que convertir en 0 estos dos números. Entonces, para el primero, sería, pues me voy al opuesto, ¿verdad? Lo que hicimos ahorita para no batallar, entonces sería 10 por la fila 3 más la fila 1, ¿verdad? Y ahora me voy a este. ¿Cuánto sería? Menos 1 medio, ¿verdad? Por la fila 3 más la fila 2. Y lo podemos hacer tal, ¿verdad? 10 por 1 10. más 0. 10. Ahora. 10 por menos. Ah, perdón. ¿Sí aquí está, verdad? No, por fila 3. Ahí estamos mal. Es por fila 3. 10 por 0. 0 más 1. 1. 10 por 1. 10. Más menos 10. 0. 0 más 0, 0, ¿verdad? Luego, aquí estoy. 10 por menos 1. Menos 10. Más 40. 30. 10 por 2. Más 0. 10 por 60. Más 4,800. Ok, ya tengo esto resuelto. Ahora voy por el otro. Menos 1 medio por F3 más F2. O sea, menos 1 medio por estos más estos. ¿Sí? Menos 1 medio por 0. 0. Más 0. 0. Menos 1 medio por 1. Más 1 medio. 0. Menos 1 medio por 0. 0 más 1, 1, ¿verdad? Menos 1 medio por menos 1. 1. Menos 1 medio por menos 1. 1 medio más 1 medio más 1 medio. ¿Sí? Menos 1 medio por menos 1 da 1 medio. Más 1 medio, 1. Menos 1 medio por 2. Menos 1 más 0. Menos 1, ¿verdad? Menos 1 medio por 60. Menos 30 más 60. 30. Y esta no se modifica, ¿verdad? Andaban sudando con el menos 1 medio. ¿Y qué creen? ¿Pero por qué dices que ya acabamos? Porque ya se está cumpliendo. Tú dijiste, ya acabamos. ¿Por qué ya acabamos? Porque ya se está- Porque porque ya se está cumpliendo la condición. Ajá. ¿Cuál condición? De que X y Y deben de ser mayor o igual a 0. Ahí está. Listo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Pero cuál es el resultado del problema? Pues 0, 0, 1, 0, 1, 0. Este es el resultado. Esta es la función objetivo.
¿Este es el resultado? No. Fíjense bien cómo vamos a obtener el resultado. No, bastante cerca. No nos vaya a poner eso en el examen, por favor. ¡Ah! Yo creo que- Acuérdense que esto es Z, ¿verdad? Sí. X, Y, S1, S2, resultado. ¿Sí? Me voy a ir a la Z primero. Donde encuentre el número 1, ahí me anclo. Ahí me espero. Ahí me quedo. Está simple. Entonces, aquí encuentro el número 1, ¿verdad? Ahora sí, no veo el resultado. Entonces ya tengo que Z es igual a. Ahora con las X. Aquí está el 1. No veo el resultado. Luego las Y. 1. Necesito fabricar 60 sillas, 30 mesas y voy a obtener una ganancia de $5,400. Dice igual que ¿Sí dio? ¿No me fue el otro? Pues en este caso sí, porque está sencillo, pero Pero el sí, problema más elaborado ya No, uno. no nos gusta esto. Este es el método de Gauss-Jordan. ¿Dudas? Todas. No, no está difícil, es nomás. Está muy trabajoso. No. Lo único que hay que poner atención es a esto, miren. Esto es lo único que hay que poner atención, jóvenes. Bonitas son las matemáticas. Ándale, en eso, pues en eso me trabé. El tipo de numeración. Pero sí, da igual. Y ya igual, ya pueden, esto lo hacen mental y ya tienen, ya no hacen el chorizo de hace rato. Bueno, hay gente a la que le gusta más el chorizo que para hacerlo a la carne. Sí, para. Qué grosero. ¿Dudas, jóvenes? Hacerlo. Te quiero. O sea, ¿Dudas? creo que todos no se conocían en esta etapa. Se le echó a la boca. Fíjale, ay, Nos vemos, jóvenes virtuales. Me gusta que me hayan visto. No.